Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal a través de los libros. El día de hoy les traemos un libro muy interesante que se llama El viejo y el mar, escrito por Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense que nació en 1899 en el seno de una familia acomodada. Después de estudiar, comenzó a ganarse la vida como reportero. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, participó como voluntariado en el conflicto bélico. Más tarde, se trasladó a Europa, donde pasó un tiempo en París y, después, participó en la Guerra Mundial Civil Española. También lo hizo en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal. Entre las obras más destacadas del autor están Fiestas, de 1926, Adiós a las armas, en 1929, o El viejo y el mar, en 1952. En su última etapa ganó el premio Pulitzer por El viejo y el mar y al año siguiente el premio Nobel de Literatura por su obra completa, la cual se considera un referente de la literatura del siglo XX. Falleció un 2 de julio de 1961 en Kempton, Idaho. A Hemingway le gustaba pescar desde sus veranos de niño en el lago de Michigan. Se dice que la obra está basada en una historia de 1935. La leyenda dice que un pescador de La Habana, Cuba, luchó incansablemente durante 4 días y 4 noches para capturar y matar a un pez espada. Hemingway escuchó esta historia y la usó como inspiración para El viejo y el mar. También se dice que él complementó la personalidad de su gran amigo y maestro de pesca, Gregorio Fuentes, en quien está inspirado el personaje inquebrantable de Santiago. Su padre se suicidó en 1928 a causa de una enfermedad incurable. Algunos periódicos erróneamente anunciaron la muerte de Hemingway en 1950, después de que el escritor se vio envuelto en 2 accidentes aéreos en África. Santiago es el protagonista de la obra. Es un hombre solitario al que la vida le ha enseñado mucho. Está preparado para enfrentarse a todo el mar que le echa encima, pues el mar le ha enseñado mucho a lo largo de los años. Esto se nota en sus arrugas y viejas cicatrices, además en su piel curtida y morena por el sol. Sin embargo, a pesar del aspecto de Santiago, sus ojos albergan el calor y la alegría propia de un muchacho joven. Ojo que mostraba que Santiago seguiría desafiando el mar. Santiago llevaba más de 64 días sin pescar nada, hasta que un día decide ir solo al mar adentro a probar suerte. La mente de Santiago viaja a aquellos tiempos en que la suerte le sonreía. Era un pescador experimentado, capaz de pescar lo que se le pase por delante. Manolín es un joven que acompaña a Santiago desde pequeño en su aventura como pescador. Es muy fiel al anciano. La familia de Manolín no le permite ir a pescar con Santiago, pues pensaba que el viejo tenía una mala racha, y pidieron a Manolín que se marchara en otro barco, donde le fuera mejor. Al igual que Manolín apoyaría a Santiago siempre que lo necesitara, ya que él fue el quien lo formó en el arte del mar y de la pesca desde que el muchacho tenía 5 años. El pez es el marlín que pesca Santiago. Es el pescador en su soledad. Habla con él en ocasiones y lucha para llevarlo a la orilla como su trofeo, antes de que se lo coman los tiburones. Santiago se miraba reflejado en él y deseaba poder volver a tener la fuerza que el pez tenía. El viejo y el mar es un clásico americano, lo que significa que su análisis se ha hecho a profundidad por cientos de expertos. Marian Ortiz, máster en guión, narrativa y creatividad audiovisual, por ejemplo, nos dice que para analizar este relato es importante entender a su autor y su contexto. Ernest Hemingway está enmarcado en un grupo de escritores estadounidenses denominados como Generación Perdida. Son escritores que fraguaron su carrera tras la Primera Guerra Mundial y que en sus obras reflejan el pesimismo de la época en sus obras, como es el caso del viejo y el mar. El personaje principal se enfrenta en la soledad a la naturaleza y su propio destino, la muerte. Santiago es como un héroe que tiene que hacer frente a la adversidad,
pero que no está dispuesto a aceptar la derrota. Por otro lado, José Otilio Umaña nos dice que la lectura tradicional de El viejo y el mar enfoca la proeza del anciano en la feroz lucha con un pez de enormes proporciones. La tragedia de Santiago reside, desde esta perspectiva, en una vez obtenida la victoria y un alto costo de valor y sacrificio. La presa es devorada por los tiburones y el anciano regresa a su pueblo sintiéndose derrotado. Esto es lo que en resumen se entiende al tomar en cuenta únicamente el nivel explícito y obvio de su lectura. Se enfatizan las virtudes que configuran al viejo, su valor, el claro entendimiento de la interdependencia natural entre lo que existe, el optimismo, su capacidad de amar y comprender. Umaña nos da en su ensayo notas para entender El viejo y el mar, las principales conclusiones sobre la lectura por medio de los expertos, lucha del hombre contra las fuerzas naturales y la imposibilidad de ganarla, simbolismo cristiano por medio del cual el escritor celebra la religión del hombre, un anteísmo expuesto en la actitud del protagonista que hace oscilar la obra entre dos polos de un simbolismo cristiano y la unidad casi pagana de la naturaleza, el fracaso absoluto de la vida y la irracional sublimación de la derrota, lucha del autor contra los críticos, los tiburones que intentan destruir sus obras. Santiago es Hemingway como artista y campeón, casi como el artista universal. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Golfo y hace 84 días que no cogía un pez. Así empieza el emblemático libro de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. El viejo y el mar tiene un tema central muy claro, la resiliencia del ser humano. Santiago, el viejo pescador que alguna vez fue un hombre fuerte y respetado, ahora se había convertido en la burla de los pescadores jóvenes. De cierta manera, su deseo de obtener un buen pez era para probarse a sí mismo y a los otros que aún tenía la fuerza, la vida de la que él alguna vez gozó. De esta forma empieza la travesía de nuestro personaje principal. La necesidad, ya sea económica o de vanidad, lo obligan a salirse del molde y alejarse de los otros pescadores para poder obtener una buena presa. El pez, un animal bello y paciente. Su hermano, como le decía, en ciertos momentos cuando la deshidratación le empezaba a nublar la cabeza. Él se miraba reflejado en su pez, no como quien era en ese momento, pero como la persona que él alguna vez fue. No sería incorrecto argumentar que la fuerza con la que sostenía el sedal es la misma con la que se aferraba a su juventud. Santiago temía parecer débil hacia el pez, temía que descubriera que su mano ya no contaba con la misma fuerza y se acalambraba fácilmente. Se consideraba uno con el pez y no quería que éste se preguntara, ¿es en eso en lo que nos hemos convertido? Él respetaba a su presa, era su amigo, su igual, o para ponerlo de una forma más clara, como está escrito en el libro, vamos, ven a matarme, no me importa quién mate a quién. Santiago era un hombre de fe, con fe de que el muchacho regresaría, con fe de que podría pescar algo. Es imposible negar que Hemingway era un realista, pero al final del día, él mismo escribió en su obra, es idiota al no abrigar esperanzas. La última parte del libro es un vivo retrato de la resiliencia del hombre, la forma en la que el viejo pelea con los tiburones hasta el final, al punto de ignorar todo su cansancio y dolor, incluso cuando ya no quedaba nada del pez. Aquí es donde podemos comprender a fondo la frase de Hemingway, el hombre puede ser destruido pero no derrotado. Si te gustó el video, les pido por favor que me des un buen me gusta y te suscribas a nuestro canal de YouTube, active la campanita de notificaciones y me dejes en los comentarios qué te pareció el video. Nos vemos en la próxima.